Annyeonghaseyo, yo soy Liyun. Y yo soy Jison. Y bienvenidos a un nuevo episodio de su histórico podcast. Cafecito con Lizun. Clink. Es que en esta ocasión se nos olvidaron las tazas. Perdón. Uy, qué rudimentario. Clink. Pero bueno, ustedes ya saben que ahí va un clink. Una tacita, ustedes la chocan, pues ya está. Ándale, ustedes háganlo por nosotras ahí en su casita. Ya a este punto deben de haberse aprendido ya la intro. Claro 18 episodios. Sí. Ya se la saben. Ya se la saben. Sí, claro que sí. Bueno, en esta ocasión este es el segundo episodio del mes de septiembre. Acabamos de terminar de grabar el de la Tierra Hueca. Y hemos de decirles que está buenísimo. Está de pelo. De pelos. Así que sí, se tiene que dar una vuelta, porque la verdad es que sí está muy buena. Hicimos una investigación ardua sobre la Tierra Hueca. Tanto que nos ocupó más espacio que el del episodio de hoy. Sí. Literalmente. Sí, es que sí está bueno. Sí, dense su vuelta. Pero este episodio también va a estar muy interesante y viene con toda la razón y justificación de ser justamente, específicamente en este mes. Sí. Y es que recuerden que nosotras en el podcast tenemos una sección que es el de mujeres emblemáticas. Y en esta ocasión han pasado 2 meses y toca una nueva mujer emblemática, histórica, fuerte, poderosa. Sí. Diría icónica, pero hay muchas personas incluso hoy en día que todavía no la conocen. Sí, y eso está muy mal, porque ella tiene todo que ver. Tiene todo con que muchas ver. Cosas. Y eventualmente, justo como les habíamos dicho, este mes es el mes. Y este año es el año. También, sí. Bueno, ¿de quién estamos hablando, Liyun? ¿Por qué tanto misterio? Porque vamos a hablar en este episodio de una mujer que se llama Carlota, que algunos le dicen Carlota de Habsburgo, otros la conocen como Carlota de México y otros la conocen como Carlota de Bélgica. Pero es Carlota. La única e inigualable, y la que hasta ahora se conoce como la única mujer o la primera mujer en gobernar México. Así es. Bueno, sí. ¿Se acuerdan de la película La leyenda de la Nahuala? y ven que conocen a Teodora y le dicen, disculpe señorita Teodora. Y no sé qué tanto. Pues es algo así. Porque, así se llama. Bueno, ya entrando ahora sí de lleno al tema, Carlota de México, nacida como María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia Coburgo Gotha, Bruselas y Orleans. Nació el 7 de junio de 1840 a enero de 1927. Pero así, ese es su nombre. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres. 7. 7 nombres. 7 nombres y 4 apellidos. Claro que sí. 4 apellidos. Sí, Sajonia, Coburgo, Gotha y Orleans. A la bestia. Bueno, ella es el tema a hablar el día de hoy. Sí, claro que sí. ¿Y por qué ella es tan emblemática para estar en este episodio? Y claro porque es de 3 países, México, Bélgica y Habsburgo. No, Habsburgo no es un país, hija. Bueno, casi. Austria. Bueno, ¿por qué tiene Habsburgo es la familia. ¿Por qué tiene tantos sufijos? ¿Sí, sufijos? Sí, sufijos. Sí. Perdón. Austria. Ok, sí. Bueno, ella es hija del rey Leopoldo I de Bélgica y su esposa es la princesa francesa Luisa María de Orleans. Eso quiere decir que tiene sangre francesa y de Bélgica. Claro que sí. Su madre falleció cuando ella tenía 11 años, por lo que quedó bajo la tutela de Antonia Dionisia de Grimoire, que fue básicamente la persona más fundamental para la preparación, porque básicamente ella fue de las mujeres con una de las preparaciones más completas dentro de las monarquías pues sí, básicamente lo que tiene que ver con monarquías. O sea que desde chiquita ya sabía a lo que iba, ¿no? Porque justamente ella tenía 4 hermanos.
hombres. Ella era básicamente era la única mujer de 4 hermanos. Entonces recibió la misma educación que sus hermanos. Recordemos que para la época era más primordial darle una educación completa a los varones que a las mujeres, porque ellos eran los que tenían que suceder en el trono, o ya sea en caso de reyes o de emperadores. En este caso a ella le dieron la misma educación, que fue en artes, política, diplomacia, idiomas, geografía, filosofía, música y literatura, entre muchas otras más. Y también pues ayudaba mucho que ella tenía mucha pasión por la lectura, sobre todo en lo que son cuestiones sociales y políticas. Entonces era una mujer con una capacidad mental para gobernar bastante fuerte, y es por lo que en algún punto se le reconoce, más adelante le vamos a explicar un poco más, de por qué se reconoce que ella fue la que gobernó México, independientemente de su esposo Maximiliano. Ella era considerada como una de las princesas más bellas de Europa. Recordemos que en la época, poco tiempo después, se reconoce a otra emperatriz como una de las mujeres más bellas dentro de las monarquías, que era Sisi, que más adelante, Elizabeth, que más adelante igual vamos a tocar el tema porque tienen todo que ver. Yo nomás les voy spoileando que aquí, si escuchan más a Lillón es porque ella es una apasionada de las mujeres emblemáticas de la historia, principalmente. Entonces, en cuanto se trata de historia y de poder femenino, yo voy a estar así de, sí, sí, y comiendo. Sí, claro que sí. Justo ella empieza su historia, espérenme. Esta información les vamos a dejar el link, pero le estamos sacando en su mayoría de un portal que es de la BBC. Entonces ellos básicamente tienen como una información bastante completa. Ella se desposa en el año de 1857 con Maximiliano de Habsburgo, que es hermano de ¿qué? De un güey. De un brother. Del emperador de Austria, pues, que poco tiempo después fue esposo de Sisi. Ahorita les digo el nombre, se me fue el nombre, disculpen. Don't worry, ahorita llega. Ya saben que aquí, pues como al ser chismecito, podemos decir ese güey. Ese bro. Ella se casó cuando tenía, es que la información está un poquito desfasada, porque hay información que se maneja que ella se casó a los 16 y hay otros que se casó a los 17 y él tenía 20, no recuerdo si 20 o 21. Bueno, básicamente ya era menor de edad y él era mayor de edad, en poquitas palabras. O sea, qué raro, ¿no? Para la época. Le gustan mayores. Así es. Bueno, básicamente ya después de que su madre fallece y todo, ella empieza con su preparación en cuestiones educativas. Y de nueva cuenta, espérenme, ahí está, ya. Su hermano se llama Francisco José I de Austria. Él era el emperador, poco tiempo después. Se casaron en 1857, listo. Espérenme. Es que se me mezcla la información. Yo don't worry. Es una duda. Díganme. Bueno, más adelante va a mencionar un tal Fernando Maximiliano de Habsburgo, ¿o es él? Es él. Mira, es que yo también estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo con ustedes aquí. Siento que hay que darle esa originalidad al pod. Aprendiendo con Jisun, porque la única que sabe es Leon. Es que aquí hay que ir aprendiendo poco a poco. Es que de historia no me pregunten. Ya saben que acá ya sabemos qué onda. Listo. Ok. Vamos a brincarnos a la historia. Ya vimos cuál es su preparación y en qué año nació, cuándo falleció su madre y todo el rollo. Fue una princesa que nació para gobernar simplemente, ¿no? Exactamente. Una vez que Carlota se casa con Maximiliano, justamente a petición de Leopoldo I, buscan que Maximiliano se volviera emperador de Austria. Pero pues no se logró porque recordemos que Austria ya tenía un sucesor que previamente estaba preparado desde que era niño. Digamos que la madre de los Habsburgo, que en este caso vendría siendo de Maximiliano, era un poco
especial. Entonces, es que la familia Habsburgo, hagamos de cuenta que es una de las familias un poquito más complejas y caóticas hasta cierto punto por el tipo de gobierno que siempre estuvieron manejando y que siempre tuvieron encuentros bastante complejos con Francia, que poco después se retoman con Napoleón. Entonces, la madre de los Habsburgo se enfoca mucho en el futuro emperador. Entonces, digamos que ocurren una serie de sucesos bastante extraños. En lo que encuentre, pues yo lo que tengo entendido es que a principios de la década de 1860, como dijo, Napoleón III de Francia inició la intervención francesa en México, ¿no? Es por esa razón que, como quería convertir a México en un estado satélite, buscó como un reemplazo o alguien que pudiera quedarse como emperador nominal, y es donde llega de Maximiliano, quien aceptó la corona mexicana el 10 de abril de 1864. No sé si ya me adelanté o iba por ahí. Ajá, te adelantas un poquito, pero ahorita vamos poco a poco. Me quedaré ahí. Ajá. Justamente lo que ella hace es enfocarse 100% en Francisco José, porque iba a ser el emperador de Austria, que era como la máxima casa de Habsburgo. Entonces, digamos que eso hace que se descuiden un poco tanto Maximiliano como su otro hermano, que justamente es también un poco lo que se da dentro de su caos, porque recordemos que el hermano menor de los Habsburgos se reconoce como un hermano homosexual dentro de su libertad, o que mayormente se dio a conocer, que para la época era bastante extraño. Sin embargo, nunca lo dieron a entender como tal así, pero digo, tampoco es como que este brother se escondiera. Entonces, o sea, dentro de sus bailes y dentro de los bailes, las fiestas y los alcoholes y muchas otras cosas más, pues fue como poco a poco el pueblo se dio a conocer que él pues era gay. Entonces, lo que hace la madre es que cuando Francisco José entra al trono, se convierte en el Kaiser, digamos que ella lo que hace es voltearse y ahora, o sea, sí seguir enfocándose en el trono de su hijo, pero también dándose cuenta que, o sea, iba a haber un hermanito que potencialmente le iba a dar en la torre dentro del gobierno, porque ¿cómo es posible que haya alguien dentro de la comunidad LGBTI dentro de una monarquía? O sea, era inaceptable. Entonces ahí es donde también se da a conocer que justamente lo llevan a la iglesia para que él lo acomoden según las ideas de esos tiempos. Para que lo curen. Pero todo se hizo bajo esa ideología de mantener el gobierno de su hijo controlado, de su hijo principal, que es Francisco. Y eso de nueva cuenta hace a Maximiliano un poco más atrás, de no tener esa atención, porque, o sea, tenemos la atención de Francisco, que es el emperador, y de su hermano menor, que es gay. Entonces necesito cubrir al pequeño para que no le den la torre al grande, y entonces pues los hermanos del medio, como siempre, quedan en medio y reciben todos los madrazos. Y en este caso no fue la excepción. Sin embargo, como no hubo... Hay una parte en la que se supone que dentro de las negociaciones que empieza a hacer Francisco José con Austria, y otros pueblos, era, digamos que Maximiliano lo que hace es como una especie de traición, en la que poco tiempo después Francisco necesita a su hermano, pero no quiere darlo a entender, pero sin embargo se lo pide, porque dice, pues es que es el único que sabe tratar con el pueblo y tiene esa facilidad y agilidad para poder ser tratados, que a mí me cuesta trabajo hacer, que en teoría no debería, porque eres el gobernador. Se supone que para eso se educó y por eso tienes puesto, ¿no? Pero pues sabemos que introvertido, extrovertido, pues eso, la educación no siempre tiene que ver. Sí pasa.
Entonces, lo que hace es llamar a su hermano y decirle, hermano, ¿sabes qué? Te necesito. Oh, me cuesta trabajo decirlo, pero te necesito. Ayudita. Ayudita. Y entonces ahí va, pero en ese inter es cuando conoce a Carlota. Digamos que la conoce por meras casualidades. Básicamente fue de esas pocas relaciones que realmente sí fueron de amor. No fueron tanto, o sea, primero fue de amor y luego la negociación. Fue algo más o menos así como así. debería ser. Y en ese inter es cuando ellos se casan, pero empiezan las discordias. Porque de nueva cuenta se supone que Maximiliano se supone que traiciona a su hermano. Él apenas está agarrando confianza. Y digamos que Carlota, al tener esa preparación de líder, y él también al tener esa visión de vamos a ayudar a los húngaros para que puedan estar en conjunto con Austria, que sean un pueblo unido, como siempre debe de haber sido, bueno, según ellos. Entonces, ella lo que hacía con Maximiliano es intentar hacer estos tratados para que pueda haber un equilibrio entre ambos pueblos y que no haya discordias con la corona austriaca. Pero aún así como que digamos que Maximiliano no logró convencer al 100% a su hermano y también su esposa tenía mucho que ver con eso. Sin embargo, llega un punto en el que él pide la mano y dice, hermano, necesito que me otorgues la mano, o sea, necesito que me des ese chance, porque él, al ser un archiduque, pues necesitaba ese permiso del ducado principal, que en este caso es el Kaiser, para que pudiera casarse con ella. Y aquí es donde entra Sisi. La famosísima Sisi. Sí, porque digamos que había una confrontación con Sisi bastante interesante, porque también dentro de las traiciones que supuestamente se dan entre Maximiliano y Francisco, tiene que ver con Sisi. Supuestamente se da a entender que Sisi tuvo como una especie de amorío bastante, ¿cómo decirlo? Fugaz con Maximiliano, y se supone que Francisco José se entera de ello. Entonces, digamos que hasta cierto punto Maximiliano sí estuvo enamorado de Sisi, y Sisi no podría decir que enamorada, pero sí digamos que como que le gustó, como que le echó el ojito, le hacía ojitos de vez en cuando, como ¿no? que se le iban los ojos, ¿no? Ajá. Y pues Francisco se enteró de eso, entonces también por eso no tenía tanta confianza. Y al final de cuentas, Maximiliano y Sisi quedan como fieles amigos. Y eso no le gustó a Carlota, porque también recordemos que Carlota desde que era niña era conocida como la princesa más bella de Europa. Y Sisi era una de las mujeres más hermosas de ese momento, porque recordemos que era una mujer que tenía muchos cuidados con su cabello, con su cuerpo, entre muchas otras cosas más, porque también era muy joven y ella no fue preparada para ser gobernadora como tal, sino su hermana. Porque es todo un rollo. Esperemos que en algún momento podamos hacer un episodio de pura Sisi. De pura Sisi. Pero sí, digamos que terminaron al final como amigos y Carlota se enteró de todo lo que había pasado con ellos dos. Entonces dije, no, es que estos dos no pueden estar juntos. O sea, no hay manera. Porque, o sea, yo lo pierdo y yo lo amo. O sea, no lo puedo perder. Y digamos que ahí fue donde empezó la riña con Sisi, de que es que ella estaba con él, pero no estaban, y como que se quieren, pero no se quieren, y eso a mí no me gusta, pero también ella es reconocida como una gobernadora fuerte y hermosa. De ahí nació la desconfianza. Y yo fui preparada para lo que a ella la están reconociendo. Entonces también digamos que desde ahí empiezan las discordias. Vaya. Entonces, al no haber un apoyo por parte ni de Francisco José ni de su madre, entonces es como Leopoldo I, que es el papá de Carlota, lo convierte en gobernador del reino de Lombardía y Venecia. Venecia. Venecia, así es. Entonces, pero el éxito de su gobierno, pues nos disgustó un poquito, un pelín al hermanito de Maximiliano, a Francisco José, y lo destituyó de gobernador. ¿Sí? Porque quiso, porque pudo y porque se le dio la gana. ¿Porque se me antoja? Porque se me antoja y lo destituyó. Cuando él nunca fue el que lo nombró, fue Leopoldo I, el papá de Carlota.
pero pues así le hizo. Y también él estaba al frente de la Armada Austriaca. Recordemos, en frente de la Armada Austriaca quiere decir que tienes que ver con lo que tiene que ver con los soldados y todo eso. Y también lo destituyó de la Armada Austriaca. O sea que eso no lo querían en ningún lado. No, y eso fue para el 21 de abril de 1859. Básicamente él ya no lo quería en Austria, entonces como que poco a poco lo fue como arrinconando de hermano, tu única salida es salir. Ajá, vete o sea, aquí, dejarme casi. El camino libre a mí y a mi esposa y ya. No manches. Y ahí es donde empieza su historia en México. Parece que este fue el contexto de por qué llegaron acá. Básicamente ellos les proponen que vayan a México porque tienen, digamos que haz de cuenta que es como de, tenemos un gobierno disponible, ¿quieres? Una vacante. Vente. Tenemos una vacante. Tenemos una vacante y te estamos buscando. Tienes disponibilidad para viajar. Te queremos aquí, ven acá. Sí. Recordemos que en ese momento en México, que es para 10 de abril para abril de 1864, los años 64, en esos momentos el gobierno mexicano estaba bajo el mando de los conservadores. Entonces ellos lo que buscaban era alguien que gobernara de la manera más conservadora posible. Y ya habían tenido cierta comunicación tanto con Napoleón III, y Napoleón III también dio ahí un todo que ver. Entonces digamos que llegó a oídos de Maximiliano esta oportunidad de: estamos buscando a alguien conservador, ¿quieres venir? Lánzate acá. Y fue como llegó Maximiliano y Carlota a México. Así viene por el puesto, con su currículum vitae. Ándale. Y justamente uno de los miembros de la Comisión Mexicana que estaba en ese momento decidió hablar con la emperatriz, y voy a citar lo que le dijo. Acá dice: la archiduquesa es una de esas personas que no pueden describirse, cuya gracia y simpatía, es decir, cuya parte moral, no es dable al pintor trasladar al lienzo, ni al fotógrafo al papel. Figúrate una joven alta, esbelta, llena de salud y de vida, y que respira contento y bienestar. Elegantísima, pero muy sencillamente vestida. Frente pura y despejada, ojos alegres, rasgados y vivos, como los de las mexicanas, boca pequeña y graciosa, labios frescos y encarnados, dentadura blanca y menuda, pecho levantado, cuerpo airoso, y en que compiten la soltura y majestad de los movimientos, fisonomía inteligente y espiritual, semblante apacible, bondadoso y risueño, y que sin embargo hay algo de grave, decoroso y que infunde respeto. Figúrate esto y mucho más que esto, y se tendrá una idea de la princesa Carlota. O sea que la analizó hasta el último detalle. Cuando ellos llegaron a México hacen un viaje. Haz de cuenta como Claudia Sheinbaum, que apenas hizo su primer informe y que fue a todos lados. Algo así. Y de hecho llegó a Puebla. Sí, vino a Puebla. Entraron por Veracruz. Básicamente dieron como el... Aquí dice que desembarcó en Tieste la nueva pareja rumbo al puerto de Veracruz, a bordo de la fragata Novara. Exactamente. Wow. Llegan a Veracruz, básicamente dan la odisea que dieron los españoles cuando llegaron a conquistar. Así. Bueno. Porque ellos también pasaron por Puebla. ¿Qué te puedo decir? Mira. Pero sin embargo, cuando ellos tocan tierra mexicana, que es en Veracruz, digamos que el pueblo no los recibió tan gratamente. Porque eran extranjeros gobernando un país mexicano. Era la primera vez que alguien extranjero gobernaba. Entonces decían, ¿cómo? Claro, sí, ustedes que saben, Aquí no. Acá no. No, gracias. No. Vete, por favor. Sin embargo, cuando llegan a Ciudad de México, el recibimiento que les da el pueblo es muy diferente a como los reciben en un inicio. Porque era como de ellos son los conservadores que nos van a ayudar. Porque recordemos que también todavía estaba la problemática con la cuestión de las tierras, de los pueblos indígenas. Entonces también era como de, ellos nos pueden ayudar, ¿verdad? Digan que sí. Entonces ahí es donde entran ellos, dan su vuelco, y aquí llegaron. Estas son cosillas que... Espérenme.
Es que así tenemos organizado el podcast. Ajá. Mientras, ¿tienes algo de información? ¿Alguna dudita? Pues por parte de Carlota, o sea, en cuanto llegó empezó a configurar junto con Maximiliano, como dijiste, una corte con un rígido protocolo influenciado por su vida juntos en Austria. O sea, ellos, a pesar de que pues sí contaban con las características que buscaban para el puesto, que era pues 100% conservador y casi de la realeza, bueno, no casi de la realeza, sí fue un reto empezar a gobernar, porque quieras o no, a pesar de la conservaduría, las costumbres eran distintas. Exacto. Y así como los recibieron en primera instancia de, es que son extranjeros, o sea, ¿qué van a saber, no? Después fue como un gran reto el querer empezar a acercarse a su pueblo. Pero yo me estoy adelantando demasiado. Simplemente ahorita tocar el tema de que, pues, estaban acostumbrados a los grandes bailes, recepciones, y afortunadamente fue lo mismo aquí en México. Llegando cogieron como residencia imperial el castillo de Chapultepec. Exactamente, que justamente actualmente es un museo que todavía conserva objetos que trajo la pareja austríaca acá para que pudieran vivir. Básicamente el castillo de Chapultepec lo adecuaron como su castillo, su vivienda. Digamos que cuando ellos deciden tomar la decisión de venirse para acá ellos lo consideraban como un llamado divino. Porque recordemos que la religión, la familia de Habsburgo estaba muy relacionada con la religión católica todavía. Entonces también todo eso tiene que ver. Eso y también ligado a la inactividad que estaban teniendo ambos, porque básicamente recordemos que Francisco José ya los tenía estinados de traba tras traba. Traba tras traba, así de hermano, vete de acá. Entonces, para que básicamente también el pueblo comenzara a olvidarse de ellos. Tanto el pueblo como el pueblo austriaco, como el húngaro y los altos mandos que rodeaban a Francisco José. Entonces, al comenzar a tener esa inactividad, para Carlota fue como es que yo nací para esto. Entonces necesito tener esa actividad, necesito tener esa conectividad con la gente, con un pueblo, poder liderar, porque básicamente eso es mi destino divino y para el lo tuyo, que nací. para lo que nací, para lo que tú naciste. Entonces justamente fue el ministro de Exteriores austriaco el que justamente les comunica esta noticia de que tenemos vacantes, láncense. Échense. Entonces ahí es cuando va. Y justamente voy a citar lo que dijo Carlota. Yo prefiero por mi parte una posición que ofrece actividad y deberes, aún dificultades si queréis, a contemplar el mar desde una roca hasta los 70 años. Justamente ello es lo que ella menciona. Y después, fundar una dinastía y ocuparse del bienestar de un pueblo son grandes tareas. Decía la todavía adolescente al recordar que había sido educada para reinar. Regresemos a lo mismo, para eso fue educada. Y al tener esa oportunidad, pues es como de no la podemos desaprovechar. Más si hay un pueblo que lo está necesitando y que nosotros tenemos esas capacidades para dar. Que le quedó como anillo al dedo. O sea que desde siempre fue una mujer chambeadora, ¿no? Que dijo, yo quiero ya chambear aquí a lo que vengo, ¿no? Y si nos damos cuenta, desde aquí empieza su deber emblemático, porque en primera porque fue educada de una manera diferente a como usualmente se le educaba a las mujeres en esos tiempos y sobre todo en esas posiciones tanto socioeconómicas como políticas. Y otra porque si nos estamos dando cuenta hasta este momento, la que tomó la batuta de, ¿sabes qué? Vamos para allá, vamos a apoyar, no sé qué, no fue Maximiliano, fue ella desde un principio. Cuando ellos llegan a México, ella escribe, el país es muy bonito, a los alrededores de México encantadores, nunca hace ni calor ni nunca hace frío, es el clima de los bellos días otoñales. Chapultepec domina uno de los panoramas más bellos del mundo, la capital y los lagos se ven al fondo, la cordillera, todo alrededor y por doquier, verdes caminos entre campos de trigo y de maíz. Bueno, en este punto a Carlota le tocó un México muy bonito y sin afectaciones climáticas.
Sí, ya me di cuenta que sí. Ahorita estaba escuchando la descripción y dije, ay, qué bonito se debió haber visto en aquellas épocas. Sí, porque ahorita nada que ver. Cuando ellos ya llegan a México y tienen su recibimiento, en la Catedral de la Ciudad de México es como se les corona. Aquí también se hizo una ceremonia de coronación y esta fue el 10 de abril de 1864. Y ahí es donde ellos juran el bienestar, la prosperidad de la nación, defender su independencia y conservar la integridad de su territorio. Digamos que ese era como su lema. Poco tiempo después ella empieza a mandar cartas a sus familiares y entre ellas justamente mencionaba que ella era muy feliz de estar acá. Por tanto, el recibimiento del pueblo, toda la actividad que estaba teniendo, era como la vida que ellos estaban esperando, por fin la estaban teniendo. Exactamente. Manifestaron. Sin embargo, la actitud ante la responsabilidad de gobernar un país, recordemos que todavía estaba en guerra, porque recordemos que estaba la resistencia de Benito Juárez, y él traía una ideología no conservadora. Que ahora si lo analizamos un poquito mejor, a mi punto de vista, es como que estaba volteada la situación, porque digamos que ellos eran conservadores desde el lado solamente religioso. O sea, sí recuerdo que justamente Benito Juárez lo que propone es justamente la educación laica y gratuita. Laica, recordemos que es que no tenga que estar relacionado con la religión. Sin embargo, puedo decir como docente que eso pues realmente nunca sucedió. Porque hasta la actualidad, si lo analizamos un poco, la religión sigue estando dentro del marco educativo. Sí. Lo podemos ver desde el lado de las vacaciones, por ejemplo. Justamente tenemos periodos vacacionales en Semana Santa. En Navidad. La Semana Santa, como dijiste, al Día de Reyes incluso. Que entra igual dentro del periodo vacacional de diciembre, que es gracias a los festejos navideños, que recordemos que son temporadas religiosas. Entonces, al final de cuentas, sigue estando presente. Sí. Sin embargo, las ideologías que trajo Benito Juárez y algunas de las cosas que trajo con su gobierno fueron más conservadoras que las que, bueno, yo de manera personal me atrevería a decir que fueron más conservadoras de lo que Maximiliano y Carlota pudieron poner como conservadores. O sea, era más conservador que los conservadores. En ciertos puntos. Y entre ellos estuvo algunas situaciones justamente con el pueblo indígena que te saca un poco de onda porque él venía de un pueblo indígena. Y entonces dices, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Oye, no. Todo mal. Y justamente Carlota y Maximiliano lo que hacen es todo lo contrario. Entonces, para algunos, para el pueblo mexicano hasta la actualidad, he visto que no digamos que les duele un poco, pero hubieran preferido que el gobierno hubiera quedado bajo la regencia de Maximiliano y Carlota, porque fue un pueblo que comenzó a avanzar. Y no solamente el avance es como, por ejemplo, lo que se vio en el Porfiriato, que fue, por ejemplo, los ferrocarriles, los puentes, hospitales psiquiátricos y otras cosas más, infraestructura también. Sin embargo, fue más hacia el pueblo en general. Sí, a diferencia, por ejemplo, de Porfirio Díaz, que su visión de crecimiento fue más hacia una clase social alta. Y sí también para el pueblo, pero fue más para la clase social alta. Sí. Entonces fue como de, híjoles, amigo. Como que algo no cuadra, dice. Exactamente. Cuando Carlota empieza a tomar mayor impulso en México fue cuando Maximiliano comenzó a hacer viajes al exterior para con otros países, que es lo que básicamente se sigue haciendo hasta la actualidad, que es yo como gobernador voy a otros países para hacer tratados, hacer alianzas, presentarme en dado caso de que sea un nuevo gobernador, entre muchas otras cosas más. Él empieza a hacer los viajes, pero los empieza a hacer solo, porque dice, o sea, si voy con alguien, ¿quién se queda? Y dijo, Carlota, es tu momento de brillar. Es tu momento de brillar, o sea, tú tienes
el conocimiento, el porte, la visión para poder todo. Continuar, porque al final de cuentas la visión que ellos marcaron no solamente fue de Carlota, sino fue de ambos como equipo. ¡Ay, qué bonito! Que fue de los pocos, sí, porque fue de los pocos gobiernos a nivel global que tuvo esa unión para por su pueblo y de manera personal, ya más íntima. Fue como de esos de que aquí estamos juntos, entonces trabajamos juntos, todos juntos y vámonos. Y entonces fue como de, sale, yo me voy, tú te quedas. Y entonces ella, al tener ese conocimiento político, social, dijo, y económico también, es de que sale, en estos momentos él no está, estoy yo, así que lo que yo diga, así se va a hacer. Pero no fue para mal, al contrario, lo que fue aportando a México fue bastante positivo y por eso es por lo que hasta la actualidad es como de, híjoles, es que si ellos siguieran, o sea, se hubiera seguido la línea de los Habsburgo en México, el país sería muy distinto, no solamente en la infraestructura y en las ideologías, sino también en todo lo que conlleva un país, tanto desde áreas educativas, sociales, económicas, culturales, entre muchas otras. Lo que yo tengo es que las primeras cosas que hizo fue, por ejemplo, llegar a promulgar la abolición de los castigos corporales, ¿no? Exactamente. Y justa limitación de las horas de trabajo. O sea, mira, ahí está, Carlota ya estaba visualizando el futuro, casi dijo, sí. Lo van a necesitar mis hijos. Sí, y justo porque también recordemos que cuando ellos llegan a México, acá, o sea, recordemos que todavía siguen bajo guerra, pero también estaban en cierta conquista, por así decirlo, los franceses. Entonces también es como de, recordemos que al estar conquistados por españoles, el pueblo mexicano, que básicamente es indígena, pasa a ser un pueblo de esclavitud. Sí. Al estar bajo frente los franceses, el pueblo sigue en esclavitud. Entonces, ¿qué es lo que sigue buscando el pueblo mexicano? Esa libertad y esa autonomía de decir, es que nosotros somos un pueblo y siempre hemos sido un pueblo mexicano. Y siempre fue su tierra, ¿cómo van a ser esclavos de su propia tierra? Que a lo mejor si recordemos en la época prehispánica, o sea, México no solamente son teotihuacanos o aztecas o mayas, o sea, hay muchas otras más culturas que se crearon dentro de todo el territorio mexicano. Pero al final de cuentas, todos los pueblos, algunos se extinguieron y los que quedaron se unificaron en uno solo, que fue para fundar la última Tenochtitlán. Entonces fue el último pueblo que se quedó y que dijo, es que nosotros somos un pueblo, hermano. Entonces como pueblo nos tenemos que quedar. ¿Cómo nos vas a meter en la esclavitud si nosotros nunca fuimos así? Exacto. O sea, siempre también tuvimos una visión justamente como la de ellos. La única diferencia es que unos estaban cochinos pero con ropa y ellos estaban encuerados pero bien bañados. Esa era la única diferencia. Sí. Porque, o sea, si lo analizamos, justamente toda la Europa era así, bastante sucia. Por eso también se desligaron la fiebre europea, la fiebre española, la peste negra, entre muchas otras más. Entonces continúa así. Otra de las cuestiones que justamente impone Carlota es la ley de instrucción pública, que es básicamente garantizar la primaria gratuita y obligatoria. Entonces no solamente hemos de dejarle a Benito Juárez la ideología de una educación laica gratuita y obligatoria, porque realmente, o sea, este brother pues sí, digamos que se colgó de esta ley de instrucción pública que hizo Carlota, porque ni siquiera fue Maximiliano, fue ella. Mientras Maximiliano estaba fuera, eso fue lo que ella impuso y fue lo que se aprobó y es lo que sigue hasta la actualidad. Sí, obligatoria. Afortunadamente ha ido creciendo porque ahora ya es obligatoria desde kinder, en algunos preescolar, que es básicamente lo mismo, es educación inicial, primaria y secundaria, y en algunos estados, no recuerdo si es en algunos estados o ya es en toda la República Mexicana, lo que es preparatoria, bachiller ya también es obligatoria. Si nos damos cuenta,
haciendo un poquito de lado el tema, si nos vamos, por ejemplo, a solicitar un empleo, por ejemplo, en una franquicia, la que sea, Aurrera, por ejemplo, y quiero ir a pedir trabajo de intendencia, que es como el puesto más bajo, por así decirlo, el último estudio que te están pidiendo es el bachiller. Ya no es secundaria. Ya no es secundaria. Ajá. Antes te pedían la secundaria trunca o completa. Ahora ya te están pidiendo el bachiller y el bachiller terminado. Mira. Entonces, puede que en algún momento, o sea, ya el requisito, o sea, tienes que traerme la licenciatura, amigo. Aunque me limpies pisos, o sea, necesitas estudios. Sí. O sea, sí puede llegar a ocurrir. Pero de nueva cuenta, eso viene desde ella. Esa ideología de una educación obligatoria. Gratuita, aquí hay una cuestión de no de falta de información, porque la información está. Creo que más bien está en la cuestión de que nos gane la ignorancia, bueno. De no leer. Se supone que la educación sigue siendo gratuita. Por ejemplo, si tú vas a una escuela federal, o a una escuela municipal, o sea, que pertenezca al gobierno, pues, te piden una inscripción. En teoría ya no te piden ni colegiaturas ni nada. Se supone que el gobierno lo que hace para ayudarte es entregarte uniformes, mochilas, zapatos y en algunos casos uniformes escolares, libros de texto. Pero ¿qué pasa? Que los libros de texto no llegan completos. O está la otra cuestión de que la SEP te entrega los libros, sí, pero la SEP no te los manda. Tú como director de una institución, de un plantel educativo, tienes la obligación de solucionar cómo vas a ir a la SEP para recoger los libros, quién te va a pagar la gasolina, quién te va a acompañar, porque, o sea, imagínate una escuela, por ejemplo, una escuela secundaria técnica. Por ejemplo, cuando yo estuve haciendo mi servicio, eran muchísimos alumnos, o sea, era de la A a la F y los salones eran de mínimo 40 alumnos. La bestia. De primero, segundo y tercero, solamente en secundaria. Ahora vete a una primaria, que tienes de primero a sexto. Y que hay escuelas que desafortunadamente los salones son de hasta 50, 60 alumnos. En el caso de escuelas bastante grandes. Entonces es como de... ¿Cómo en un carrito o en una camioneta no te va a caber tantos libros? Y o sea, es mucho peso incluso para las mismas llantas. O sea, ¿qué pasa si se te pinchan, si se les sale el aire, si te quedas sin gasolina, si te asaltan en el camino? O sea, te puede pasar todo aquí en México. Sea, te puede pasar de todo. Entonces, eso es responsabilidad del director y del subdirector. Entonces, ellos tienen que solucionar para ir y traer los libros. Y eso nadie se los paga. La SEP nunca les da. Eso tiene que salir de su saldo. O sea, nada más dicen, Simón, son gratis, ven por ellos. Pero lo que tanto los padres y madres de familia como los estudiantes no ven es que hay un trabajo detrás y hay una inversión de dinero que no necesariamente está saliendo de ellos. Lo único que está saliendo de ellos son las listas de útiles. Y ya. Y o sea, listas de útiles que necesitan, digo, no hablo por todos los maestros, porque sé maestros que se pasan de lanza y piden cosas para su propio bienestar o que no van a ocupar. Pero sí habemos maestros que pedimos lo que sí se necesita, lo que sí se va a ocupar y las cantidades que sí se ocupan, aunque los papás digan, es que es mucho. Hijo, es que no has visto, o sea, no has entrado a un salón de clases, a ver cómo es la vida en un salón de clases y todo lo que conlleva. Y quedarse ahí por lo menos el día completo, no nada más unas horas, ¿no? Exactamente. Ahora, regresando al punto de la cuestión gratuita, hay una sección en la Ley General de Educación que especifica que la educación sí sigue siendo gratuita y que las escuelas te ponen una inscripción. La inscripción la deben de poner como un ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. La tienen que dar de manera voluntaria. O sea, no es una cuestión obligatoria.
y una escuela nunca te explica eso cuando vas e inscribes a tus hijos. O sea, es tanto de inscripción. Yo quiero ver si pago o no. Ajá. O sea, en la Ley General de Educación está impuesto que la inscripción no es obligatoria de pagar. Si tú quieres, la puedes pagar. O sea, tú puedes elegir si la pagas o no. Ajá. Pero siempre también teniendo en cuenta que de ese dinero que se genera de inscripciones va para jabón, utensilios de limpieza, papel de baño. Pero también desafortunadamente hay escuelas que no lo tienen, que les dan esa inscripción y el dinero se pierde. Sí. Digamos que se pierde, pero todos sabemos que no. O hacen una kermés, dizque para justificar, ¿no? Ajá. Se va todo en las kermeses. Ajá. O el dinero que se recauda de esas kermeses no necesariamente va para lo que tiene que ir. Porque, o sea, las escuelas tienen ese chance de que hagan una kermés por ciertos eventos cívicos para recaudar dinero e invertirlo de nueva cuenta a la escuela. Y no pasa. Pero no siempre pasa. Es que se desaparece. Se desaparece misteriosamente. A todos los pasa. La niña fantasma de la escuela se lo lleva. Por eso le gusta seguir ahí. Ajá, exactamente. Entonces, pero, o sea, y de nueva cuenta eso está estipulado en una ley que está aprobada por la Cámara de Diputados y de Senadores y por los presidentes y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando un documento se vuelve ley, es porque ya está aprobado por Cámara de Diputados y Senadores, que son los últimos que tienen que aprobar, tanto ellos como el presidente o presidenta que esté en ese momento. Si esos tres ya lo aprobaron y ya aparece en el margen federal, ya no lo pueden mover, ya está, incluyendo la Constitución, lo que está en la Constitución. Entonces, o sea, mi hermano, o sea, ya no lo puedes mover y está ahí. Pero desafortunadamente la gente no lo sabe porque no lee. Entonces la Ley General de Educación no nada más es para nosotros como docentes leerlo o personal de instituciones educativas, también es para los papás, para que ellos también sepan nosotros como docentes, directivos, administrativos, coordinadores, qué obligaciones tenemos para con tus hijos. Y al mismo tiempo como padres, ¿qué obligaciones tienen con ellos? Tu hijo y con la escuela? Exactamente. Y ahí aparece, pero nadie lo sabe y siguen pagando inscripciones de manera obligatoria. No manches. Por ejemplo, hay otras situaciones en las que es de si no pagas, no te damos papeles. Y una escuela no te puede retener papeles. Si no, denuncia. Exactamente. Manches. Y eso también está ahí, pero de nueva cuenta. De nueva cuenta la gente no lo sabe. Y es por lo mismo, porque no leemos. Entonces, regresando, ahora sí al tema. Cerrando paréntesis. Es que tenía que saber esto. Sí, es que sí es importante, porque no toda la gente lo dice. Dice Lillon, abra los ojos. Abra los ojos, por favor, Dios mío. Esa es para la ley de instrucción pública. Y también dentro de esa ley de instrucción pública funda escuelas y academias. También ella, recordamos el Paseo de la Reforma, el icónico Paseo de la Reforma en Ciudad de México. Ella lo manda a construir también. Ese, exactamente. Recordemos que ya había medios de transporte y comunicaciones. Ella los mejora. Y aquí es donde entra la vía ferroviaria. El ferrocarril, el telégrafo, el transporte a vapor. Exactamente. Que justamente es de Ciudad de México al puerto de Veracruz. Es lo que cruza. Que es básicamente lo que ellos cruzan. Así de, cuando iban en el camino, ¿no? Aquí estaría bien chido poner. Ándale. Mira, aquí como que hace falta. Un chedraui. Ándale. Aquí una autopista. Como unas tres de aquí sí quedan chidas. Exactamente. Como tú dices, limita el horario laboral. Recordemos que para ese tiempo el horario laboral era bastante extenso. Pues casi esclavista. Sí. Hasta la actualidad, o hasta lo que se supone que es hace unos meses, la ley te obligaba a trabajar un máximo de 8 horas diarias. Sin embargo, hasta la actualidad me parece que ya se implementó, no sé si ya se implementó o se va a implementar una ley en la que la situación del horario laboral es más diferente.
no forzosamente debes de cumplir las 8 horas, me parece que son 6, y tienes la disponibilidad de 2 días de descanso laboral, ya no uno, como se tenía, como se supone que se debe de tener, sino 2. Okay. Pero eso ya poco a poco va a ir saliendo. Pero eso están atentos a las noticias. Tema para otro. Pero eso es tema para otro. Para otra ocasión. Otra, recordando que seguimos bajo un estrago de esclavitud, es también el trabajo infantil. Ella lo que hace es abolirlo. Tanto limita el horario laboral, quita los castigos corporales y también el trabajo infantil. Porque también estaba presente. Que hoy siga todavía, pues ya es una cuestión completamente diferente, pero bajo ley está... De hecho, está castigada también. Bajo su mandato, bajo lo que ella hizo mientras estaba gobernando, también empezó desde los más pobres, por así decirlo, ¿no? Ella lo que buscaba cuando empezó a proponer todo esto, o no más bien no a proponer, sino a implementarlo, fue como de, yo voy a hacer esto, te estoy avisando, no quiero tu aprobación, no quiero que me digas si está bien o no está bien, yo lo quiero, y lo que quiero es que lo apruebes. O sea, que me firmes para que quede. Eso era lo que ella buscaba. Hacer esa presión de fírmame, firma. No de si está bien o no, si está bonito o no, si entra o no. No, o sea, es de yo quiero esto y me vas a firmar. Y solamente así era como también estas leyes y estas propuestas empezaron a salir. Porque si no, ella, al ser una mujer al frente, con un gobierno liderado por hombres, era como conservador. Y conservadores como de, híjoles. Así es que no sabes, espérate a que venga tu marido. Pero a pesar de todo, aportó muchísimo en la educación, en la comunicación, en el trabajo, y también dicen que fundó un conservatorio de música y una academia de pintura, es decir, que también se interesaba en el arte. Trataba de mejorar lo que teníamos de una manera global. Y eso está muy chido. También crea la Junta Protectora de las Clases Menesterosas, que justamente es una junta que protegía a los indígenas y a los que consideraban verdaderas figuras de Cooper, según la novela de Cooper que se llama Los Últimos Mohicanos, que es de 1827. Por ahí va. Hay justamente una frase que escribe Frederick Hall, que es el consejero de Maximiliano, que la voy a citar. Si ella hubiera sido un hombre a la cabeza de un gobierno poderoso, la hubieran considerado el soberano eminente de su era. Ese es el tamaño del poder que ella tenía. Suena de fondo la canción The Man de Taylor Swift. Ándale, justo. Sin embargo, a pesar de todo lo que ella comenzó a implementar junto con Maximiliano y toda la aprobación y el poder que ella tenía, porque sí tenía poder y sí lo imponía, incluso físicamente, si ustedes ven una imagen de ella, su mirada impone mucho. Sí. Los cimientos de su gobierno no eran muy sólidos, porque de nueva cuenta seguían algunas cuestiones en guerra y otras personas que estaban esperando el momento para atacar. Y así fue. Estaba delicadillo. Fue justo cuando la resistencia de los liberales de Juárez mantuvo abiertos varios frentes contra los franceses, que para 1866, esto lo estoy citando, ya comenzaba a retirar sus tropas de México y con ellos evita el apoyo al nuevo imperio. Los franceses eran los que estaban apoyando mientras sus tropas estuvieran dentro, Carlota y Maximiliano en su gobierno estaban protegidos. Pero cuando Francia se empieza a retirar, es cuando los liberales entran junto con Juárez. Y es cuando la tragedia sucede. No. Así es. La tragedia sucede en Querétaro el 19 de junio de 1867. Maximiliano fallece por situaciones que nosotros ya conocemos, que fue, pues ya saben, no podemos decir la palabra, pero ustedes ya saben. Ustedes ya saben. Ustedes ya se la saben. Gracias a eso es que Carlota huye bajo el respaldo de Napoleón III y el Papa Pío IX,
para que pudieran sacarla del país y no le ocurriera lo mismo. Sin embargo, pues ella ahí es cuando inicia el declive de su salud mental, porque recordemos que, o sea, está cayendo su imperio y con su imperio cayó su amado esposo, que recordemos que era un matrimonio fuerte. Sí, entonces, porque no fue solo por negocio, o sea, realmente tenían una relación. A pesar de que tenían una relación, he de decir que Maximiliano sí tuvo su amante. O sea, a pesar de eso, o sea, no podía faltar. ¿Me crees que no me sorprende? No sorprende, sí la tuvo, pero aún así, pues, ahí estuvieron juntos. Hicieron buen equipo durante ese tiempo. Sí, vaya que sí. Y cuando sucede lo de Maximiliano es cuando ella se va justamente con el Papa Pío, y si mal no recuerdo, es en el Vaticano donde ella le dan un asilo. Para ya después trasladarla a su natal Bélgica, si mal no recuerdo, que es donde ella fallece. Las cámaras de Bélgica. Sí, se guardó el luto en la corte por 10 días. Expusieron su cuerpo en la cámara imperial de Bouchout. Y ahí es como ella fallece. Pero después de, una vez que se trasladaba que la trasladaron más bien al Vaticano, aquí es donde de nueva cuenta empieza su declive mental y empiezan situaciones de paranoia, de que es que me van a echar ahí cosas feas en mi comida. Entonces lo que tenían que hacer los cocineros era cocinar frente a ella. Que si por ejemplo iban a desvivir a una gallina en ese momento, que para hacer un caldito de pollo en ese momento tenían que llevar la gallina y ahí mismo hacer todo para que ella estuviera consciente de que su comida estaba limpia, de que su agua estaba limpia. Pues es que imagínate. Y tenía una paranoia constante con eso, de que también había perdido a su esposo, de que ya no tenía a alguien que estuviera ahí con ellos, porque también hasta donde tengo entendido, creo que no tuvieron hijos. Entonces, sí, porque eso si no hubiera seguido, ¿no? También tal vez. Pues no mientras Juárez estuviera al frente. Bueno, eso es cierto. Pero pues no mencionan ningún hijo. No mencionaron ningún hijo, entonces básicamente ella queda sola. A lo mejor bajo el cuidado de sus hermanos, pero siempre y cuando también sus hermanos siguieran con vida. Pero si no, entonces pues básicamente ella ya estaba sola. Entonces dime si también con esa soledad pues su mente no iba a colapsar. Pues sí. ¿Y hasta ahorita tienes algo que comentar? ¿Algún punto extra? ¿Alguna dudilla? Pues es que prácticamente, a pesar de que lo acomodamos así de literal, dice, ¿quién fue? Papel político. ¿Por qué se considera? Afortunadamente toda esta plática fluyó bastante. Lee Jun lo pudo armar de manera concisa y con un buen orden para que entendiéramos bien cómo es que llegó al poder, qué fue lo que hizo durante el poder y pues cómo concluyó, ¿no? Y pues nada más quería recalcar que a pesar de que no mencionamos muchas, muy seguramente hizo muchas obras, como dijiste, no pedía permiso, o sea, las implementó porque ella tenía el poder, porque era su deber, ¿no? Tanto en el ámbito económico, en la comunicación, en la educación, en el arte y hasta incluso, aunque no fueran muchas, inspiró literatura y óperas. Entonces, yo no sabía nada de Carlota de México. Yo dije, ¿esa quién es? Y ya cuando empecé a leer, pues así de, pues es que es muy interesante tanto su vida, su preparación, como, o sea, llegando aquí a México, se siente como ahora sí que, Carlota hermana, ya eres mexicana. Sí, con ¿puedo decir la palabra? Con los huevos. Con los huevos bien puestos vino y mandó. Y no es que hiciera lo que quisiera, sino realmente nos dio otra perspectiva. Porque así como la manera en que gobernó, sí me hace pensar, wow, sí, era mexicana. Sí, amiga, eres mexicana. Sí. Ella fallece en Bélgica a los 86 años, el 19 de enero de 1927. A la edad en que su mente empieza a colapsar es a partir de los 26 años. O sea, desde los 26 empieza... Sí, lo entiendo. Desde los 26 hasta los 86. No manches. 60 años. Ajá, 60. 60 años. 60 años así. Miren lo que hace el deterioro de la salud mental, amigos, ¿eh? Cuídense. Sí. Estamos en esas.
justo cuando ella... a ver, espérenme. Justo acá tengo un punto que quería yo decir. Aquí está. Justo cuando ella empieza a... se empieza a ir. Justamente lo que ella dice es: rogad por el descanso del alma de su majestad Fernando Maximiliano José, emperador de México. Recordadle al universo, al hermoso extranjero de cabellos rubios. Dios quiera que se nos recuerde con tristeza, pero sin odio. Y ya ahora sí que para terminar, que ya fue lo último que ella dijo, fue: todo aquello terminó sin haber alcanzado el éxito. O sea que aún incluso en su lecho de muerte ella todavía le preocupaba el crecimiento de esta nación. Qué bonito. Sí, porque al final de cuentas, o sea, a pesar de que sí aprobó varias cosas, faltó mucho, pero o sea, muchísimo. Pues porque cuando llegaron estaba todo hecho un desmadre. Pues sí, porque si mal no recuerdo, o sea, no recuerdo si fueron, pues, yo creo que ni 3 años pasaron del gobierno de ellos. O sea, fue realmente un gobierno bastante corto y no fue tan fuerte. Aprobaron cosas muy fuertes, pero el gobierno no fue tan fuerte y no duró durante tanto tiempo como ellos esperaban. Entonces ella, al ver atrancado eso, pues por eso es que entiendo que diga la frase de: todo aquello terminó sin haber alcanzado el éxito, porque no concluyeron lo que ellos hubieran imaginado. Pues me hubiera encantado, ahora sí que ver un what if, hay que preguntarle a ChatGPT, ¿qué hubiera pasado? Si realmente, por ejemplo, hoy en día hubieran terminado su reinado, porque pues ella, con la mentalidad que tenía y la preparación, yo me imagino que hubiéramos alcanzado muchas cosas. Las de ahorita las hubiéramos alcanzado tal vez años atrás. Posiblemente, sí. Hubiera estado bien chido ver a dónde nos hubiera llevado. Sí. Y para finalizar, hay algunas series y películas que justamente datan de una vida biográfica de ellos dos. La más actual justamente se va a llamar Carlota, que es una serie de Sony Pictures, que justamente quien va a protagonizar a Carlota es Belinda. Apenas la confirmaron. ¿Neta? Mira. Que va a ser una serie de 10 episodios. ¿Y habla oaxaqueño? Apenas habló regio. En oaxaqueño. Ándale. En veracruzano. Hay otra serie que de nueva cuenta Netflix sigue sin pagarnos. Se llama La Emperatriz. Salen los personajes de Maximiliano y de Carlota. No se centra específicamente en ellos, sino más bien en Francisco José y en Sisi. En su hermano y su esposa. Pero sí está la historia que justamente les cuento de qué pasó con Sisi y Maximiliano, qué onda con Carlota, cómo la conoce, o sea, todo eso sí aparece. Una vez que ellos ya llegan a México, eso hasta ahorita ya no aparece, porque tengo entendido que, cuando yo terminé de ver la serie, la segunda temporada queda inconclusa. Entonces potencialmente vaya a haber más temporadas o por lo menos otra temporada, y a lo mejor en eso se puede llegar a dar un vistazo de su gobierno en México. Y también en YouTube pueden encontrar algunos documentales, lo pueden poner así como Carlota de México, y hay algunas televisoras y canales de YouTube que tienen documentales que justamente también hablan de ellos y de su gobierno acá. Ahora sí que desde un punto de vista más de historiador, ¿no? Con mucho más contexto. Exactamente. Hay un drama musical histórico que se llama El sueño de una corona, que es de 2005. También está inspirado en ellos. Hay una obra que está creada por Luis Valdés y se llama Adiós Mamá Carlota. Esa es más reciente, es de 2019. Hay otra que es de 1947 que se llama Corona de Sombras, que es un drama escrito por Rodolfo Usigli. Hay música también, ¿no? Sí, también hay uno que se llama Juárez y Maximiliano de 1925, que es un drama también de Franz Werfel, pero ese ya es más
antiquísimo, 1925. 1925, es cierto. Por lo menos a mí fueron los proyectos más cercanos, inspirados en ella, que me aparecieron. Yo, mamá Carlota. Uh-huh. Sí, está muy interesante porque a pesar de que no son tantos, por ejemplo, en comparación con, digamos, María Antonieta, porque cuando hicimos la videollamada, Liyun y yo, para armar este episodio, dije, me da unos aires de María Antonieta, así de princesa, extranjera, bien sacada de onda, pero con toda la actitud y todo el mundo, todo el pueblo lo odiaba. Dije, ay, yo había escuchado esta historia antes. La única diferencia es que Carlota se aportó a la población. No, y es que es bien recordada, pero para mal. Más para mal que para bien. ¿Quién? Antonieta. Antonieta, sí. Sobre todo por la frase de... Que coman pastel. Que coman pastel. Y nosotros no sabemos ni qué dijo Carlos. De seguro dijo, viva José María. Viva el erótico pueblo de México. Viva Leonardo DiCaprio. Sí, yo creo que seguramente dijo eso. Sí. Entonces, pues sí. Así que, ¿cómo ven este episodio? Fue un poco de contexto mucho más histórico. De nueva cuenta, recordemos que estos temas son un poco más históricos, dando justamente la razón de por qué escogemos a estas mujeres y por qué las consideramos emblemáticas. Sí, la razón yo creo que principalmente fue esto. De alguna u otra manera es una figura femenina que quedó olvidada en nuestra historia, aquí como mexicanos. Y nos gustaría seguir explorando más científicas, políticas, activistas mexicanas que han dejado su huella, pero no lo sabemos porque han dejado un legado que hasta el día de hoy nos ha servido para mucho. Yo creo que esa es una de las razones por la cual le dijimos, ¿sabes qué? Sí, hay que incluirla en esta sección. ¿Usted tiene alguna otra idea? Pues ya saben que a mí me gusta mucho la historia, casi no se nota. No, casi no se nota, por eso somos buenas complementándonos. Sí. Entonces, pues específicamente estos temas a mí me gustan mucho justamente por lo mismo, porque conoces de tu pasado y del por qué las cosas también en la actualidad son así. Y en este caso, al tener figuras femeninas bastante fuertes dentro de un gobierno, y que también los que estuvieron presentes en el gobierno, varones, que dieran ese aire y esas palabras de esta mujer sí es... Si hubiera sido hombre, hubiera sido cañoncísima, pero no necesariamente necesitó de ser hombre para poder hacer cosas así. Entonces, esperemos que no nos hayamos agobiado con tanta historia, porque yo me emociono. Les dejaremos el link de donde sacamos principalmente la información para que también se den una investigadita, tal vez encuentren otras cosas y si encuentran otro dato interesante nos lo ponen ahí en los comentarios. Recordemos que el link que les acabo de algunas cosas que les acabo de citar es de la BBC. De todos modos les dejo el link en la cajita de descripción del video. Bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como cafecito_con_lizun. Y en TikTok nos pueden encontrar como @cafecito.com.lizun. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de sus notificaciones porque luego ven que YouTube luego como que no nos echa la mano en ese aspecto y así no se puedan perder ningún episodio. Y recuerden darle un chance que se dé una vuelta al de la Tierra Hueca. Recuerden que también se subió en septiembre y que está buenísimo también. Tiene muchas teorías conspirativas que están bastante interesantes. Sí. Recuerden teorías conspirativas, esoterismo, cosas científicas. Ya saben que aquí nosotros de bloopers. todo. Bloopers también. Fallas técnicas. Está temblando, dice. Eso es muy nosotros. Sí. Entonces, el clink. Ahorita. Sí, sabes que se nos olvidaron las tazas. Perdón. Háganlos por nosotros. Sí. Ajá. Y esperamos sintonizarnos aquí en su plataforma de preferencia. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube, Spotify y Amazon Music. Pero denle prioridad a YouTube, porfi, y se los vamos a agradecer muchísimo. Listo. Y esto fue Cafecito con Lizun. Chao. Click.